Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias y gloria al Señor en todo y por todo, ¿no? Les invito a compartir conmigo la lectura de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 13, hermanos. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 17 dice: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén al Señor, amén al Señor. Tenemos como una comisión del Señor, amados hermanos, amigos, observar juntos cómo es que nuestro bendito Dios y Padre, Él ejerce su labor de gobierno sobre su pueblo de una manera, no hay duda, preciosa, no hay duda, pero estable, sin variación. ¿Cómo es que nuestro bendito Señor nunca se distrae, nunca se olvida, sino que si Él ha declarado una palabra para sus hijos, esa palabra necesariamente se va a cumplir? A eso se refería Jesucristo cuando dijo: van a pasar el cielo y la tierra, cosa que nos parece difícil, casi imposible. Pero el Señor dijo: van a pasar los cielos y la tierra, pero mis palabras, dijo Él, no van a faltar, no van a pasar. En el caso del pueblo de Israel, era interesante porque Dios hacía varias centenas de años que le había dicho a Abraham primero, a Isaac su hijo enseguida y a Jacob su nieto luego, que la tierra de Canaán era una tierra que Dios se las había dado a ellos y a su descendencia. Reiteradamente el Señor afirmó y confirmó su declaración diciendo: esto es para ustedes y para vuestra descendencia. Y eso el pueblo podía olvidarlo. Si había algún liderazgo, podría olvidarlo, pero Dios no lo olvida. Bendito sea, Dios no lo olvida. Dios no se confunde en nada. Dios no se traspapela, permítame la figura. Él tiene tan claro lo que ha prometido, lo que ha dicho y lo que hará por su gracia, ¿no? Y en todo ese quehacer, aunque los tiempos pasen, el gobierno de Dios se mantiene invariable. Allí está el Señor, atento a todo. En el caso del pueblo de Israel, y ante esta experiencia que hoy observamos, quiero que considere brevemente la situación de este pueblo. Ellos estuvieron esclavos por aproximadamente 430 años. Estamos hablando de a lo menos 5 generaciones que partieron esclavos
Y de allí en adelante entonces no hacían esclavos, vivían, se desarrollaban como esclavos y morían en la esclavitud. Y los hijos de estos volvían a nacer como esclavos, volvían a crecer y morían siendo esclavos. Y la generación siguiente de la misma manera y también la otra. O sea, era una cosa absolutamente interminable. Era un vivir con absolutamente sin esperanza, sin esperanza. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible para ellos! He debido revisar por causa de la Escritura y por la responsabilidad que tenemos y que Dios le dio a los padres en el pueblo de Israel. Cuando le decía el Señor especialmente en Deuteronomio 5, 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, al acostarte, en la noche, al día siguiente, etc. El pueblo tenía mandamiento de que debía compartir con los hijos la relación que tenían con Dios, la promesa que tenían de parte de Dios. Pero estoy pensando en la segunda, tercera o cuarta generación en que los niños eran paridos como esclavos. Algunos de ellos asesinados, otros conseguían vivir y formarse, pero formarse como esclavos. Y a corta edad, cuando no había terminado la niñez todavía, ya eran llevados y empezaban a hacer trabajos de esclavos. Y de ahí en adelante, nunca más, hasta que se morían, dejaban de ser esclavos. Para esos niños, hablarles de un gran Dios, que era Padre, que era el que había prometido una mejor tierra, un mejor lugar, una mejor forma de vida. Qué difícil para ellos entenderlo, hermanos. Qué difícil. Mayormente si al lado, todo lo que es Egipto, estaban los reyes de Egipto y quienes les rodeaban, viviendo fastuosamente, vistiendo de una forma increíble. El mismo pueblo de Egipto viviendo de una manera determinada y ellos como esclavos viviendo acá en una situación que no era de envidiar, no hay duda de eso, no hay duda de eso. Y como si todo eso fuera poco, Egipto era, porque era un gran centro comercial, había cultura allí. Estoy hablando de aquellos años, hermano, de aquellos tiempos. Había cultura allí. Egipto era mirado por el mundo de aquella época como un gran centro para imitar. Entonces, el tema de la idolatría, creo que algo hemos dicho en sesiones anteriores. Adoraban al río Nilo, adoraban al sol al río porque le daba agua y comida en un proceso que se explica luego, al sol porque les calentaba durante el día, a la luna porque les alumbraba en la noche, a ciertos animales porque se sentían apoyados en eso. Adoraban casi todo. Y en ese ambiente crecían los hijos del pueblo de Israel. El punto es que ahora el Señor viene y a través de Moisés les saca de la esclavitud de Egipto para llevarles de regreso a su tierra, a la tierra de Canaán. Y allí se vuelve a manifestar como antes, se vuelve a manifestar el gobierno de Dios. Y la primera medida de Dios dice, no vamos a ir camino recto, camino directo. Quiero decirle una cosa que cuando jovencito me complicaba, no hace tanto tiempo atrás, me complicaba. Yo decía, pero ¿cómo el Señor saca al pueblo para que ande 40 años en el desierto? No lo sacó para que anduvieran 40 años. Si ellos tenían que hacer el recorrido de Egipto a Canaán, si hubieran sido pura gente joven, tenían que hacerlo en 40 días. Los espías lo hicieron en 40 días. Bueno, pero había personas mayores y niños, entonces duplique el tiempo. Póngale 80 días.
Sí, pero además llevaban algunos animales, había que arriarlos y había que detenerse. Ok, duplique eso. Iba a tener, no sé, 160 días, 200 días. ¿Qué le parece? 6 meses para el recorrido. Eso es lo que había que hacer. Así tenían que hacer el trabajo. Sin embargo, Dios el Padre en su gobierno tuvo que ir adecuando las circunstancias. Lo primero que hace, si usted me acompaña en el versículo número 17, es que dice el Señor que no los llevó, segunda línea del verso 17, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Porque dijo Dios, eso era lo que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, había que empezar a avanzar y para ello había que empezar a pelear y vencer a algunos enemigos. Si es que se hacía un camino directo, para llegar en un tiempo prudente también. Sí, pero Dios el Señor conocía el corazón de Israel. Entonces dijeron, sí, saliendo de la esclavitud de Egipto, entienden que hay que enfrentarse a los filisteos. Si además, siendo ellos un pueblo esclavo, no preparados para la guerra, no acondicionados como hombres de guerra, entonces van a tener temor, se van a acobardar y van a preferir volver a la esclavitud de Egipto. Para que eso no ocurra, dice el Señor, los lleva por otro terreno, los hace dar una vuelta y los acerca allá al camino del Mar Rojo. Te ha dicho en el verso 18, ¿no? Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel desde Egipto armados. Bueno, también llevaron, dice, los huesos de José. Eso puede ser tema para conversarlo en otra oportunidad. Lo que quiero decir es que versos 20 y 21 partieron entonces de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Estaban recién iniciando el camino de libertad. Verso 21, y Jehová iba delante de ellos. De eso queremos hablar hoy, amigos y hermanos. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es interesante reconocer hoy, si el Señor nos permite, cómo es que Dios nuestro Padre, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Hay textos en las Escrituras que nos ayudan un poquito a acercarnos al mejor entendimiento de lo que es Dios. Un texto conocido por la iglesia, Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, dice el Señor. Salmo 24, tan hermoso, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos, etcétera, etcétera, etcétera. La grandeza de Dios es tan enorme, sin embargo, Él está tan preocupado de su pueblo. Siendo Él tan grande, siendo Él eterno, siendo Él todopoderoso, está tan preocupado de su pueblo en cuestión de detalles, hermanos. Dice que era necesario guiar al pueblo. ¿Y quién sino Él entonces podía señalarles exactamente el camino? Exactamente el camino.
¿Quién sino Él, a través de un gobierno permanente, iba a manifestarse para que ellos avanzaran cuando debían hacerlo? Si usted me acompaña y volvemos a leer el verso 21, va a decir allí que el Señor iba delante de ellos. O sea, el pueblo no estaba solo, pero dígame si no es glorioso. Con dolor me permito hacer un comentario de lo que hemos vivido como iglesia por la gracia de Dios. Hermanos nuestros, amados, ahora entrañablemente, luego que les hemos conocido, han debido dejar sus países, los países donde nacieron y donde crecieron, hasta ser jóvenes o maduros ya mayores, han debido dejar aquellas tierras por causa de estos gobiernos humanos inhumanos, sin gracia, sin ningún gobierno de Cristo sobre sus vidas, y eso les hace entonces actuar sin sabiduría, ¿no? Entonces, ante la necesidad de buscar un mejor estar, un mejor vivir, atender sus necesidades básicas, ¿no?, en forma medianamente normal, han debido dejar aquellas tierras y buscar otras. Y tenemos grupos de hermanos, hermosos hermanos nuestros, que han venido, sí, pero han venido después, en algunos casos, después de meses, hermanos, amigos, después de meses de recorrer tierras, parte en un bus, parte en un camión, parte caminando, parte del desierto caminando, con el calor del día y con el frío de la noche. Y lo que es peor, sin tener la convicción, la seguridad. Nadie ha podido darle a nuestros hermanos, nadie, y a toda la otra gente que venían con ellos, claro, nadie le pudo dar nunca un certificado que le garantizara que salían de allá y llegaban acá. Nadie. Qué hermoso leer aquí cuando dice que Jehová el Señor estaba delante de ellos. Aleluya. De día, dice, se manifestaba en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, que les señalaba el camino, pero además les protegía, les cubría. Esa nube en el día era protección respecto del calor del sol en el desierto. En la noche, esa columna de fuego era protección del frío. Les permitía avanzar de día, avanzar también de noche, pero sobre todas las cosas les permitía saber, observar, aún con sus ojos físicos, observar que no estaban solos. Ver la columna cada día era claramente tener testimonio diario de cómo el Señor estaba con ellos. Hay una experiencia que, si me permiten, debo compartirles. Hacia su lado derecho en la Biblia, libro de Números, capítulo 9. Números, hermanos. En el capítulo 9, Esta es una experiencia que se manifiesta un poco más adelante en el tiempo en relación con lo que estamos examinando en Éxodo 13. Insisto, esto ocurre más adelante, pero tiene doble sentido, doble valor, mejor, en términos de que se manifiesta la misma línea de Dios, no varía, no cambia. Es lo que queremos mostrar para que tomemos, espero yo, la mejor enseñanza para nosotros ahora. Por favor, libro de Números, capítulo 9. Mire el versículo 15, por favor. Mire el versículo 15. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube, ¿usted recuerda acá la columna de nube? ¿Sí? Muy bien. Dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Leo de nuevo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube, la presencia de Dios,
cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Pero a la tarde, cuando el día declinaba, a la tarde había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego hasta la mañana. Verso 16, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. 17, atienda por favor, porque esto es gobierno de Dios. Esto es presencia de Dios. Esto es alguien interesado en conseguir el objetivo y sacarlo adelante. Alguien dijo por allí, si algo lo quieres hacer bien, hazlo tú mismo. Parece que el Señor lo entiende de esa manera también. Entonces Él no le encargó a nadie que estuviera por allí ayudando al pueblo de Israel. De hecho, hay un minuto más adelante en que por el pecado del pueblo el Señor le dice a Moisés, ya me cansé, voy a enviarte a mi ángel que esté con ustedes, pero yo no sigo más. Y Moisés le dice, Señor, 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 si tú no vas con nosotros, aleluya, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar, queremos morirnos aquí. Porque como sabemos, la presencia de Dios es mucho mejor que la vida, amados hermanos. Es mucho mejor que la vida. Ahora, si ese Dios tremendamente grande y poderoso está con nosotros y nos guía y nos saca adelante, imagínense las posibilidades que tenemos, siempre y cuando aprendamos a oír su voz y hacer su voluntad. Por favor, versículo número 16. Estoy en el libro de Números, capítulo 9, verso 16. Así era continuamente, dice, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, fuera de día o de noche, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato, atienda, pues esto es gobierno, pues hermano lindo, esto es presencia de Dios, esto es dirección. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. ¡Ay, gloria a Dios! Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Verso 22. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Usted sabe que Israel sale de la esclavitud de Egipto y llegó a Canaán. Usted sabe que llegaron. No llegaron los mismos que salieron por desobediencia, pero el pueblo de Israel llegó. Nadie podría acusar a Dios de no haber cumplido su palabra. El problema es que, decíamos hace 5 o 10 minutos atrás, que el recorrido debía hacerse en 100, en 150, en 200 días, con tranquilidad, entre Egipto y Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, se demoraron 40 años. Sí, pero son 40 años por la desobediencia del pueblo.
Son 40 años porque el Señor los obligó, los forzó a mantenerse en el desierto y los mantuvo dando vueltas en el desierto, y acampando allí y permaneciendo en algunos lugares. Estuvieron años en un solo lugar allí establecidos. Y no avanzaban, pero no porque Dios se hubiera equivocado, Dios se hubiera olvidado, Dios hubiera cambiado su proyecto. No. Está escrito, Él no es hombre para mentir y tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Si hay palabra de Dios, el Señor la va a cumplir. Aleluya. Lo hará ahora si el pueblo le obedece. Lo hará ahora si el pueblo acepta su gobierno. Lo hará ahora el Señor si aprendemos a decir amén al Señor. Él se tomará su tiempo si el pueblo no quiere entender que Él es el que gobierna. Vuelva por favor para que vayamos cerrando a Éxodo capítulo 13 para que compartamos el versículo 22. A ver si usted puede gozarse conmigo. Dice, nunca, hermanos, esto es un anticipo de los próximos 40 años. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Pero ya leímos antes que la columna de nube de día y la columna de fuego de noche era presencia de Dios, era presencia de Jehová. ¿Qué significa? Que el pueblo en los 40 años, con lo desobediente que fueron, con lo duro de servir que fueron, con lo difícil que fueron para ser gobernados, sin embargo Dios dice nunca. Bendito sea, nunca se apartó de delante del pueblo, ni de día, ni de noche. Lamentablemente, amados, Israel no lo vio, no lo pudo ver, no lo pudo entender, no pudo darse cuenta de que eran guiados, gobernados, dirigidos, bendecidos por Dios. Simplemente no creyeron a la palabra de Dios, ni a lo que sus ojos veían. No pudieron creer, no tuvieron fe. ¿Y cómo sabemos? A causa de que no tuvieron fe, no agradaron a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso provocó entonces, amados hermanos, las consecuencias que conocemos. Salieron más de 600,000 varones adultos. De esos 600,000, 2 entraron a Canaán. Todos los demás murieron en el desierto. Todos los demás. Entonces, por el tiempo debo decir esto. ¿Sabe cuál es un tremendo llamado de Dios para nosotros, su pueblo? Acompáñenme a Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Porque necesitamos, hermanos, estar atentos. Necesitamos no dejarnos engañar. Necesitamos ser cuidadosos. Si Dios su Padre, por misericordia, nos ha rescatado de la muerte y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ese reino del Hijo es para que el Hijo gobierne sobre nosotros. Eso nos demanda obediencia. Eso nos demanda aprender a oír su voz. Eso nos demanda que de nuestra boca salga constantemente un amén al Señor, un decirle al Señor, aquí estoy, pero estoy aquí para hacer tu voluntad y no la mía, según el modelo de Jesucristo, ¿no? Hebreos capítulo 2, por favor, mire los primeros versículos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, hermanita, hay un peligro inminente siempre de que un hijo de Dios se desvíe, se deslice. Ese peligro está porque hay uno que nos anda rodeando, porque solo busca hurtar, matar y destruir.
a través de las tentaciones, a través de algunas dificultades. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y se refiere a toda la entrega de la ley que Dios hace a Moisés en el desierto. Dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, hoy por gracia de Dios somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Somos hijos de Dios, amén. Si somos hijos, dirá capítulo 8 de Romanos, si somos hijos, el Espíritu mismo de Dios en nosotros da testimonio de esa condición. Y si somos hijos, entonces somos herederos. ¡Gloria a Dios! Esa es palabra de Dios. Está establecida en la relación de Dios con nosotros, hermanos. Es parte de nuestra vida, entonces. ¿Qué significa? Que si vemos ese gobierno, no con estos ojos, si vemos ese gobierno, si entendemos que Jesucristo es Señor sobre nuestra vida, si entendemos que Él gobierna, que Él nos alimenta, que Él tiene palabras para nosotros, que Él nos lleva adelante, que Él es la luz de nuestro camino para que no nos metamos otra vez en oscuridad, si entendemos la necesidad que tenemos de ligarnos a Él, de relacionarnos con Él, no hay duda, la meta está segura. Pero cuidado, porque hoy día que estamos en Cristo tenemos salvación en Él y por Él. El problema es que dice aquí el Espíritu que si la palabra que fue recibida por ángeles, cuando el pueblo de Israel desobedece, pagó por aquello, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bendito es el Señor. Amados, valoremos lo que tenemos. Valore usted lo que tiene. Valore el hecho de que Cristo haya muerto y haya pagado por su libertad. Valore usted que el bendito Hijo de Dios haya entregado su sangre para que usted y yo podamos gritar, somos libres en el nombre de Jesús. Valórelo. Cuide esa relación. Obedezcamos al Señor. Vivamos en obediencia y sepamos que el gobierno de Dios en Cristo, su Hijo, es permanente, es eterno y no falla nunca. Vivamos honrando al Señor. Vivamos dando gloria al Señor. Que el mismo Dios de los cielos, en la presencia de Cristo, su amado Hijo, y por la acción de su Espíritu Santo, siga bendiciendo sus vidas cada día. Amén. Amén al Señor.